El tipo se tomaba su tiempo. Bien, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 27. Hoy vamos a hablar, estamos en la última semana del material de Restauranos. Sí, ¿vieron que lo tenemos en la aplicación de YouVersion? ¿Cuántos tienen la aplicación esa? Porque a nosotros nos pagan. No, mentira, no recibimos nada de eso. Pero lo leyeron aproximadamente unas 5.000 y pico de personas al plan. Porque es un plan público, digamos, nosotros lo pusimos ahí para que todos los vean, y de repente estaba ahí entre el top 10 de los planes donde la gente lo leyó. Así que bueno, tienen buenos escritores acá en esta. Sí, bueno, todos me imagino que tienen su libro. Y esta semana toca hablar acerca de restaurar el tiempo perdido. No va acá, ¿no? Bueno, alguien que venga a parar si se queda acá. Sí. Y con respecto a restaurar el tiempo perdido, hoy lo que voy a hacer, quiero que abran su Biblia, la tengan, vamos a recorrer, van a ver en esta semana en la aplicación que lo que hablamos es sobre la historia de Jacob. Toda esta semana la escribí basado en la historia de Jacob. Y Jacob tiene varias historias, digamos que son sucesos, que se cuentan en el relato bíblico por sucesos, pero hay una parte en la que relata bastante tiempo de sus años. Así que vamos a pasar por toda la vida de Jacob, no crean que lo vamos a leer todo, pero vamos a hacer como un repaso rápido. Lo digo para que después ustedes no digan, son las 3 de la tarde, todavía estoy acá. Yo les avisé. ¿Sí? Génesis capítulo 27, ¿sí? Vamos a hablar de restaurar el tiempo perdido. Creo que muchas de las cosas por las que uno pierde tiempo en este tiempo, justamente, valga la redundancia, tiene que ver con las decisiones que uno toma. ¿Sí? Es un tema que creo que nos toca a todos en lo profundo. Todos los que estamos acá en algún momento hemos tomado decisiones impulsivas, decisiones egoístas. Y capaz que uno mira hacia atrás con cierto remordimiento, con cierta cuestión de decir, quizás lo hubiera hecho diferente. Y lo que pasa es que en nuestra cultura escuchamos la frase del tiempo es oro, la vida es una sola, y valoramos mucho nuestro tiempo y nos da miedo perderlo. Nadie de los que está acá quiere perder el tiempo. Ahora, yo lo que quiero sugerir en esta mañana con el texto que vamos a leer, vamos a empezar con la diapo. Vamos a explorar esta verdad y nos vamos a sumergir en la vida de Jacob. Jacob es un personaje bíblico que experimentó de primera mano lo que significa tomar malas decisiones y vivir con las consecuencias, pero también experimentó lo que significa ser redimido por la gracia de Dios. Gracias, Pablito. Crack. Es una cuestión de comodidad. Ahí está. ¿Ahí me escuchan bien? Bien. Así que Jacob, como les puse ahí, es una figura muy antigua, pero también es una figura moderna. Jacob simboliza y muestra de primera mano lo que pasa con una persona que tiene un vacío interior. Y vamos a ver en su historia las razones del vacío que él tenía en su interior y la desesperación que tenía Jacob por la aprobación, por la afirmación de otras personas, y lo lleva a tomar una serie de decisiones que son catastróficas. Pero esta historia de redención nos señala directamente al corazón del Evangelio. ¿Sí? Porque todos nosotros, al igual que Jacob, todos, dice Romanos, todos hemos pecado y estábamos lejos de la gracia de Dios. Pero en Jesucristo Dios vino a intervenir en nuestras vidas. ¿Sí? Bien, ¿lo tienen? Génesis capítulo 27, vamos a leer la parte. A ver, pero antes que todo quiero preguntar algo para poder ver hasta dónde me meto. ¿Hay alguien que nos esté visitando por primera vez? ¿No? ¿Nadie nos visita por primera vez? Bien, entonces todos
Supongo que deben saber esta historia del Génesis. Vamos a meternos. Génesis capítulo 27 es la parte en donde Jacob le roba, a través de hacerse pasar por su hermano, la bendición a Esaú, ¿sí? Pero en los capítulos 25 y 26 de Génesis, lo que vemos es que Jacob es el menor de dos hermanos. El mayor se llama ¿cómo? Esaú, muy bien. Pero en Génesis capítulo 25, versículo 23, Dios le había dicho a su mamá Rebeca que el mayor serviría al menor. Así que Jacob en realidad era el escogido, pero su papá Isaac había amado más a su hermano Esaú. Así que por esta razón Jacob crece siendo segundo, no era pariente de Nico, crece siendo rechazado, no aceptado y en cierta forma resentido. Y ahí es donde entramos al Génesis capítulo 27, versículo 1. Leámoslo juntos. Dice, cuando Isaac se hizo viejo y estaba casi ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Sí, padre, le responde él. Acá estamos hablando que Isaac estaba anciano, estaba ciego, siente que su muerte está cerca y le quiere dar al primogénito la bendición paterna. Fíjense que hay una cuestión rara que siempre vamos a encontrar en los relatos antiguos. Esta conexión entre estar moribundo o en los últimos días de la vida y que tienen como una especie de evidencia profética. Es como que en ese momento, viste, capaz que no oraron nunca en toda la vida por sus hijos, pero en ese momento, ay, vení que te quiero dar una bendición. Versículo 2 hasta el 4 dice, soy un hombre viejo, podría morir en cualquier momento. Haceme un favor, tomá tu aljaba de flechas y tu arco y salí al campo a cazarme algo. Preparame una comida abundante de la que sabés que me gusta y tráemela para comer para que pueda darte mi bendición personal antes de morir. Versículo 5 dice, Rebeca estaba escuchando a escondidas mientras Isaac hablaba con su hijo Esaú. Tan pronto como Esaú se fue al campo a cazar, Rebeca habló con su hijo Jacob y le dijo, acabo de escuchar a tu padre hablando con tu hermano Esaú. Él dijo, tráeme algo de casa y prepárame una comida abundante para comer y bendecirte con la bendición de Dios antes de morir. Y le dice la madre, hijo mío, escuchá, hacé lo que te digo, andá al rebaño, tráeme 2 cabritos, elegí lo mejor, que vamos a preparar una comida abundante de la forma en la que le encanta a tu papá, se lo vas a llevar a tu papá, él va a comer y te va a bendecir antes de morir. Pero madre, le dice Jacob, mi hermano Esaú es un hombre peludo y yo tengo la piel suave, ¿qué pasa si mi padre me toca? Pensará que estoy jugando con él, voy a traer sobre mí una maldición en vez de bendición. Fíjense que en este texto, la primera impresión que tenemos de Jacob, ya se nota su perfil de engañador, porque no es que él se asusta con lo que le dice la madre. Él le dice, no, pero pará, se va a dar cuenta. No es que le dice, no, mamá, ¿cómo vamos a hacer eso? Y en el contexto de los lectores del Génesis, estaba prohibido aprovecharse de la ceguera de un hombre. Ahora también, pero imagínate en ese momento. Versículo 13, fíjense lo que le responde la madre. Si llega el caso, yo voy a asumir la maldición sobre mí. Hacé lo que te digo y anda a buscar las cabras. Así que él fue a buscarlos, se los llevó a su madre, prepararon la comida. Versículo 15 dice que Rebeca tomó la ropa de su hijo mayor, Esaú, y se la puso a su hijo menor, Jacob. Ella tomó las pieles de cabra y le cubrió las manos y la suave nuca, y luego puso en manos de su hijo la abundante comida. Fue donde su papá, versículo 18, y le dijo, Padre mío, ¿qué hijo eres? Le dice Isaac. Soy tu hijo primogénito Esaú. Hice lo que me dijiste. Ven ahora, siéntate y come de lo que cacé para que puedas darme tu bendición. Fíjense lo que le dice el padre en el versículo 20. ¿Tan pronto? ¿Cómo lo conseguiste tan rápido? Y en el versículo 20, ahí mismo le responde Jacob, porque tu Dios me despejó el camino. El loco estaba hasta acá metido de la mentira. O sea, ya estaba entregado. Dijo, me lo dio Dios, ya está. ¿Para qué te voy a mentir? Versículo 21 le dice Isaac, acércate, hijo, déjame tocarte. ¿Eres realmente mi hijo Esaú? Aún estando ciego, Isaac tenía la sensación de que el que estaba ahí no era Esaú. Entonces Jacob se acercó a su padre Isaac, lo palpó y le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. No lo reconocía porque tenía las manos peludas como la de su hermano Esaú. Pero cuando estaba a punto de bendecirlo, lo presionó,
¿estás seguro? ¿Tú eres mi hijo Esaú? Fíjense todas las oportunidades que tenía Jacob de decir, no, está bien, la verdad, soy yo, mirá, tarán. Pero le vuelve a decir, sí, soy. Versículo 25 le dice Isaac, trae la comida para que pueda comer y darte mi bendición personal. Jacob se lo trajo, comieron, le trajo vino y bebió. Entonces Isaac le dijo, acércate, hijo mío, y bésame. Se acercó y lo besó, e Isaac olió el olor de su ropa. Finalmente lo bendijo. Y fíjense lo que hace cuando huele la ropa de su hijo. Dice, el olor de mi hijo. Es como el olor del campo abierto bendecida por Dios. Es grandioso ver cómo al besar a su hijo y al olerlo y percibir el olor a tierra que tenía la ropa de Esaú, pareciera que a Isaac le vuelve el alma al cuerpo y la promesa de la tierra bendecida le viene a la memoria. Es como, y comienza a proferir toda la bendición que era para Esaú y comienza a decírsela a Jacob. No la vamos a leer porque es larga. Vamos a la parte en donde aparece Esaú. Aparece con la comida. Versículo 32 dice, su padre Isaac le dijo, ¿y tú quién eres? El hijo habrá pensado, está ciego, está viejito, es normal que no sepa quién soy. Así que, soy tu hijo, le dice, tu primogénito Esaú. Versículo 33, metámonos de lleno, fíjense que dice, Isaac comenzó a temblar, temblando violentamente. Y él dijo, entonces, ¿quién cazó y me la trajo? Terminé la comida hace un momento, antes de que entraras, y lo bendije, está bendecido para siempre. Esaú, al oír las palabras de su padre, sollozó violenta y amargamente y le gritó a su padre. Fíjense que en ese momento no era común faltarle al respeto a los padres. Ahora tampoco. Padre mío, ¿no puedes bendecirme también? Le dice. Tu hermano, ahí se dio cuenta que había sido Jacob, vino aquí en falso y tomó tu bendición. Y ahí comienza todo un enojo. Y Esaú comienza a decir que una vez que el padre muera, él iba a matar a su hermano. Y Rebeca va y le dice a Jacob, escapate. Pero él le dice así, anda a vivir un tiempo con mi hermano Labán, hasta que tu hermano se calme, su ira disminuya y olvida lo que hiciste. Entonces enviaré a buscarte y te traeré de regreso. ¿Por qué debería perderlos a los dos en el mismo día? Dice. Claro, porque si Esaú mataba a Jacob, tenía que irse de la aldea por fratricidio. Por eso dice que perdería a los dos el mismo día. Pero no es que se fue 2 meses, nunca más volvieron a verse. 20 años estuvo Jacob con su suegro o su tío, no sé. 20 años, nunca más volvió a verse con su mamá. Ahora, paréntesis, digo, imagínate que Jacob en realidad volvía, todas las cosas que le dijo la madre, después de haber trabajado 20 años por las mujeres, imagínate, volvía y la madre le decía, hijo, no me digas nada, no te quiero escuchar porque me dijiste que haga esto, ya está. Jacob en el medio de la angustia huye y corre para salvar su vida. Pero fíjense lo interesante de esto. Toda la seguridad de él se viene al piso. Porque aunque él recibe la bendición de forma ritual, si se puede decir, porque se les pone las manos, él recibe todo lo que le dijo, nunca se concretó, no se materializó esa bendición. No es que él de ahí salió y se escapó a lo de su tío Labán, con todos los campos y todo lo que le pertenecía por esa bendición y por esa herencia. Nada, fue la bendición verbal, pero no se concretó. Así que él llega, y acá ya llegamos al capítulo 28, pero en el camino, yendo a lo de Labán, después de haber tomado esa tremenda, terrible decisión, él tiene un encuentro raro, sobrenatural, en donde tiene un sueño. ¿Se acuerdan de eso? No lo vamos a leer por cuestión del tiempo. Donde ve la escalera y todo eso. Pero fíjense, lo interesante de esto es que, aunque tuvo ese encuentro, no es que su vacío se llenó. Y esto nos da la pauta de que los vacíos profundos y los problemas íntimos del corazón que a veces tenemos, por lo general, no es que se sanan de un día para el otro. La restauración por la que nosotros estamos orando no es un acto mágico que viene, es un proceso de Dios también a veces. Él tiene un encuentro que lo que dicen algunos autores es que le dio un terror religioso. Y él dijo,
si realmente cumplís todo esto que me estás diciendo, vos vas a ser mi Dios. Ni siquiera es que todavía tenía una cuestión cercana con Dios, una relación personal. Pero fíjense, en ese sueño ve ángeles, queda asombrado por estar en la casa de Dios y puerta del cielo, pero nada de eso remedió el vacío profundo que él tenía. Y llegamos al capítulo 29, que es el que vamos a desarrollar un poquito más, porque acá muestra, como les dije antes, la Biblia muestra en la historia de Jacob todo el relato en acontecimientos, pero acá estamos hablando en este capítulo que son 20 años de la vida de Jacob. Una mala decisión, a causa de su vacío interior y por querer llenarlo con otras cosas, lo llevan a todo este transcurso de situaciones. Vamos al versículo 15 del capítulo 31. No. 29, me fui como 50 capítulos adelante. Versículo 15. ¿Se acuerdan todo el relato? Vamos a la otra diapo. Él se encuentra a Raquel en el pozo, ¿se acuerdan toda esa escena? Él llega a la casa de su tío Labán y el versículo 15 comienza la cuestión de toda esta historia. Labán le dice, estuviste acá trabajando gratis un montón de tiempo. Y le pregunta, ¿cuánto querés ganar? Vamos a hacer un contrato. Acá es la cúspide de la demostración del vacío interior que tenía Jacob, que no solamente lo había llevado a tomar la peor decisión de su vida, por la cual tuvo que huir de su propia casa, sino también todas las decisiones que va a tomar en este capítulo. Acá encontramos a un Jacob errante, sin familia, sin herencia, sin un mango, estaba rotísimo. Escapa para salvarse, llega acá donde viven los familiares de su mamá y ahora está con su tío Labán que le ofrece un negocio. Ya está, no trabajés en vano, le dice su tío. Hagamos un contrato. Y en la negociación que Jacob hace con su tío, vemos la profundidad del quebranto del corazón de Jacob. Cómo él estaba tratando de lidiar con esa tristeza. Él le dice en el versículo 16, me voy a ofrecer a trabajar para vos 7 años, a cambio de Raquel, tu hija menor. Jacob le dice, hay algo que deseo más que el dinero, todo el dinero que vos me puedas ofrecer. Yo deseo a tu hija. Así que esta respuesta nos plantea a nosotros dos asuntos. Primero, en el versículo 17, fíjense que dice que Raquel tenía una bella figura y un hermoso semblante. En otras palabras, era físicamente atractiva. Y segundo, vemos que Jacob estaba profundamente enamorado. Pero cuando te digo profundamente es que estaba hasta acá. ¿Cómo nos damos cuenta que estaba hasta las manos por esta mujer? Fíjense que por medio de los comentarios bíblicos uno puede saber cuánto era lo que se cobraba. Una persona cobraba medio ciclo por mes. Ese era su sueldo. Y Jacob le ofrece pagar casi 42 ciclos por Raquel. O sea, era el tope máximo que se podía pagar por una hija para casarse. Así que él no está negociando, él lo que está haciendo es decir, mirá, pongo la torta que sea con tal de casarme con tu hija. Así que estaba tan enamorado, que dice el versículo 20, que los 7 años le pasaron como si nada. Imagínate lo enamorado que estaba este tipo. En el versículo 21 se ve más todavía profundamente lo enamorado que estaba Jacob de Raquel, que le dice, entonces Jacob dijo a Labán, entrégame a mi mujer para que conviva con ella, porque mi plazo se ha cumplido. En otras palabras, lo que Jacob le dijo al suegro fue, se cumplió el tiempo. Ya pasaron 6 días con 23 horas, 59 minutos y 30 segundos. Así que dame a mi mujer. Hay un erudito judío que se llama Robert Alter, que es experto en narrativa hebrea, y él dice que este versículo siempre fue un problema para traducirlo. Porque tiene un carácter tan descriptivo que para la época era muy, muy fuerte. La expresión que utiliza Jacob originalmente es, dame a mi mujer que quiero tener sexo con ella. Y lo que dice este historiador es que el escritor del Génesis lo que quiere mostrar es lo siguiente.
Acá está Jacob, y lo que estamos viendo en ese pedido desesperado de su mujer es un hombre que está emocional y sexualmente desesperado por ser aceptado. Raquel era su obsesión emocional y físicamente. Haría cualquier cosa por ella, hasta pagar un precio exagerado. Si pudiéramos ponernos en la mente de Jacob, quizás escucharíamos lo siguiente: todo me salió mal en la vida. Mi papá no me quiso, estoy lejos de mi casa, no tengo un peso. Pero tengo a Raquel. Y cuando tenga a Raquel, que es mi esperanza, que es la mujer más hermosa de todo el territorio, si la tengo a ella, si ella es mi mujer, entonces algo me va a salir bien por fin en la vida. Y hoy en día ponemos casi las mismas expectativas nosotros. Buscamos la felicidad creyendo que algo o alguien nos va a dar el sentido y el valor a nuestra existencia. Pero hay un hoyo profundo en nuestro corazón que no se llena con algo o con alguien. Para Jacob la forma de llenar ese vacío era por medio del amor verdadero que él creía que iba a encontrar en Raquel. Pero ahora, ¿qué pasa cuando creemos y ponemos nuestra esperanza de llenar el vacío para no tomar nunca más malas decisiones y perder el tiempo y lo ponemos en algo o en alguien? El resultado es uno solo, y es la desilusión. Vamos a ver esta parte en la historia de Jacob. Jacob le dice: voy a trabajar 7 años por Raquel. Así que imaginémonos que Labán lo mira y dice: mira, al frente mío tengo un tipo totalmente desesperado. Tengo al frente mío un hombre que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Está completamente roto. Y no es que no sabían por qué se había escapado de su casa. Se sabía por qué había ido. Y Labán le responde: está bien, estoy de acuerdo. Y le dice: en realidad, mejor es que te la dé a vos, antes que se la dé a otro. Quédate conmigo, le dice. Viene la fiesta, se casan, Pero en la mañana siguiente, después de la boda, después de que se acuesta y tiene sexo desesperado, se da cuenta que la que está durmiendo con él es Lea, la hermana mayor de Raquel. Así que Jacob corre a donde estaba Labán y le dice: ¿qué hiciste? ¿Por qué me engañaste? Labán le responde algo que no tenía ningún sentido. Le dice: no, lo que pasa es que no se acostumbra en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. Él se inventa una regla en el momento, así como me pasa con Juliana cuando juego, que ella se inventa las reglas. Labán inventó una regla. Dijo: mira, no, lo que pasa es que acá, en todo el mundo antiguo se hace de una forma, pero acá lo hacemos de otra. ¿Por qué creen que Jacob no le dijo: no, esto no fue así el contrato, tomá, te la devuelvo, cumplí lo que dijiste porque, no sé, vamos a un juicio, no sé si existía el juicio, pero así no es la cosa? ¿Por qué no respondió nada? ¿Por qué cedió simplemente? Jacob, fíjense que cuando usa la palabra engañar, en la traducción es la misma que usa Isaac cuando Jacob lo engaña haciéndose pasar por Esaú. Así que Jacob lo que hace al decirle eso y escuchar la respuesta de Labán es reconocer que Labán le está haciendo lo mismo que él le había hecho a su padre. De la misma forma que Jacob trató de tocar en la oscuridad a alguien que pensó que era Raquel, pero al final era Lea, su papá también había intentado con su ceguera tocar si era Esaú, pero al final era Jacob. Él se la podría haber agarrado con Lea y le hubiera dicho: ¿por qué cuando te hablé y te dije Raquel me respondiste: sí, soy yo? Y Lea le podría haber dicho: ¿y vos por qué respondiste cuando dijo Esaú sos vos y dijiste: sí, soy yo? Así que, como él se lo tragó en carne propia, dijo: está bien, Labán, no, yo pregunté nada más. Pregunté, ¿viste? ¿De onda? Se dio cuenta de lo que significaba ser engañado, explotado. Pero ahora tiene a Lea y está casado. Ahora tiene un drama.
Pero fíjense cómo se unen las cosas, ¿no? Porque estamos hablando de una persona con un vacío interior que lo llevó a tomar decisiones espantosas, pero ahora está casado con Lea, una mujer que el padre agarró, le dijo, vos, Chito, andá, te casás, porque si no, no te saco más de la casa. Y encima se casó con alguien que no la quiere. La Biblia dice que los ojos de Lea eran tiernos. A Raquel la describe como completamente hermosa, pero como que ella era la patito feo de la casa. Y fíjense en los versículos 31 al 34 del capítulo 29, cómo Lea trabaja y hace todo para querer ganar el afecto y la aceptación de su esposo. Los dos eran muy parecidos, los dos intentaban llenar el vacío de su corazón. Y Lea pensó que dándole hijos a Jacob, él la amaría tal y como lo hacía con su hermana Raquel. Fíjense, el primer hijo lo llama Rubén, versículo 32, porque dijo, el Señor ha visto mi aflicción, ciertamente ahora me va a amar mi marido. El segundo hijo, versículo 33 del capítulo 29, lo llamó Simeón porque dijo, el Señor ha oído que yo era menospreciada, me ha dado también este. Versículo 34 del otro hijo, lo llamó Leví porque dijo, ahora esta vez mi marido se sentirá ligado a mí porque él le he dado 3 hijos. Qué cosa la Biblia tan antigua, ¿no? Los matrimonios que tienen hijos pensando que se van a salvar. Menos mal que pasaba en esa época. Así que sin tenerlo que poner en palabras, estamos hablando que esto es una mujer completamente rota viviendo en un hogar tremendamente horrible y espantoso. Lea creyó que si este hombre la aceptaba, ella iba a ser plena. Que si podía alcanzar el amor verdadero de su esposo, ahí iba a decir, esta noche sí voy a dormir sin clonazepam, duermo en paz y en gozo. Recién ahí iba a encontrar el sentido para vivir. Recién ahí iba a ser importante para alguien, iba a ser visible. Pero la realidad es que Lea está viviendo un infierno. Es mejor que no estuviera casada. Pero fíjense que la narrativa bíblica siempre nos muestra a personas completamente rotas, deshechas, con quebrantamientos profundos, pero que en medio del dolor Dios trae restauración. Que en el medio del desenfreno de las malas decisiones, Dios trae restauración. La vida de Jacob nos muestra que esta es la realidad bíblica, pero también es un escáner del estado de nuestro corazón. Y hay 2 cosas acá interesantes. La primera, que cuando Jacob se despierta, como les dije recién, se da cuenta que es Lea la que está con él, ¿no? Jacob va a la cama pensando que estaba con Raquel y finalmente tenía la persona, dijo, ya está, estoy con Raquel, a partir de esta noche, avivamiento, todos los vacíos se llenan. Pero está Lea. Y Lea representa lo que pasa cada vez que iniciamos una nueva relación, cada vez que tenemos un nuevo plan, cada vez que conseguimos un nuevo trabajo, cada vez que comenzamos un nuevo proyecto y que creemos que ahora sí, no, ya está, ahora sí es mi momento, ahora estoy con todo. A partir de ahora cambia así, pam, pam. Ahora sí mi vida es otra. Ahora sí mi vida va a ser perfecta, ahora sí. Yo sé que no sonrío nunca, pero a partir de ahora sí, sonrisa oreja a oreja. Pero te voy a decir algo. En realidad se lo digo a tu vacío. Al otro día, Lea va a estar ahí. C.S. Lewis dice, si las personas aprenden a analizar sus corazones, se darían cuenta que este mundo no les puede dar la satisfacción que llene su ser. Porque pensamos que es Raquel, pero al otro día es Lea. En la mañana Lea siempre va a estar ahí. Siempre que pongamos nuestra esperanza en algo o en alguien para llenar los vacíos profundos de nuestro ser, nos vamos a despertar otra vez tristes, desilusionados y con Lea.
¿Cuál es la esperanza entonces? Fíjense lo que pasa con Lea, mejor dicho, lo que Dios hace dentro de ella y a través de ella. Era evidente que para Lea su esposo era el Salvador, su esposo era el que recibía toda la atención de ella. Ella básicamente se desvivía en función de su marido, que la ignoraba por completo. Pero en el versículo 35 dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez, ¿qué dice? Alabaré a Jehová. Léanlo. ¿Están todos mirando ahí? Lean. Su cuarto hijo llega y ella lo llama Gracia, que significa Judá, o Judá, Gracia, lo mismo. Dice, esta vez alabaré al Señor. Y dice la Biblia que dejó de dar a luz. Fíjense que acá no menciona ella a su esposo, no menciona la situación que está viviendo en su casa. Ella decide que esta vez iba a ser diferente. Esta vez alabaré al Señor. Tomó los deseos más profundos de su corazón, los quitó de su esposo y los colocó en el Señor. Jacob y su padre Labán le habían robado el corazón y la vida por años, pero en este momento ella cambia sus prioridades, ordena sus amores, ordena los afectos de su corazón y coloca a Dios en primer lugar y la vida le cambia. Y lo interesante de esto es que lo mismo pasa con Jacob un tiempo adelante. Y nos da la pauta de que aunque el proceso parece largo de restauración, llega el momento. Llega el momento. Pasamos a Génesis capítulo 32. Nos salteamos toda la telenovela mexicana que después pasa de Jacob yéndose de su suegro, al lado de su suegro, etc. Hay una parte en donde la hija roba los ídolos de su padre. Después estudienlo porque está muy bueno. Fíjense. La otra imagen. Ahí está. Génesis capítulo 32 dice, en el versículo 22, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. Los tomó, hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Versículo 24 dice, se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera. Hasta ahí nomás. ¿Quién era este personaje que se le apareció? La Biblia nos oculta un poco la identidad, pero nos da algunas pistas. Fíjense que el versículo 25 dice que tocó el sitio del encaje de su muslo. Y el término hebreo para tocó significa que le dio un golpe así como ping. Un golpe levecito, apenas un contacto. Así que esta figura misteriosa lo único que hizo fue tocarlo apenas, pero lo dejó rengo de por vida. Imagínense, si con solo tocarlo le descolocó la cadera, estamos hablando que si le hacía así acá, básicamente estamos hablando de que podía matarlo. Y vemos una insistencia en este personaje misterioso en decirle, déjame porque está por salir el sol, se va a hacer de día. Acuérdense que la noche en ese momento no es como la noche ahora, que uno va y dice, uy, que están las luces, nada, era noche, oscuridad absoluta, estrellas. Así que literalmente Jacob no veía quién era esta persona.
¿Por qué le insiste en irse? Porque claro, nadie podía ver el rostro de Dios y vivir. Y ahí es cuando Jacob se da cuenta de que ese era el motivo de que su adversario quería irse antes de que salga el sol. Lo estaba protegiendo. Fíjense que después Jacob dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Es decir, estoy vivo. Le cuete. Pero Jacob, en vez de decirle, soltame, no, está bien, anda tranquilo que no quiero morir, hace todo lo contrario. Se agarra con fuerzas del adversario y le dice, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Es como si Jacob acá llegó a un punto límite de su vida y dice, qué tonto fui. Esto es lo que estuve esperando toda mi vida. Lo que estuve buscando era la bendición de Dios. La busqué en la aprobación de mi padre, la busqué en la belleza de Raquel, pero estaba en el Señor. Así que ahora no te voy a dejar hasta que me bendigas. Ahora es lo único que me importa, me da igual si muero en el proceso, pero quiero tu bendición, porque sin tu bendición no tengo nada. No hay nada que pueda reemplazarla. Y fíjense lo que dice el texto. Versículo 29, y lo bendijo allí. Hermoso, pero a la vez nos deja como diciendo, ¿qué le dijo? Porque las bendiciones en la Biblia siempre eran de manera oral. Pero acá no nos dice nada de qué le dijo esta persona misteriosa. Pero lo que sí podemos saber es que la vida de Jacob fue transformada. Porque esa bendición es lo único que restaura nuestras vidas, que redime nuestro presente y que llena el vacío de nuestros corazones. La bendición del Padre. Y así como Jacob, nosotros muchas veces descubrimos esto después de haber buscado la bendición o de intentado llenar nuestros vacíos en lugares equivocados. Cuando Jacob recibe el nombre nuevo, sabe que Dios le concedió su petición porque ahora sí había recibido la bendición. Si seguimos de cerca la historia, vamos a la otra diapositiva. Llegamos a la parte en donde él se reconcilia con Esaú. No la vamos a leer, obviamente. Jacob se encuentra con su hermano Esaú, que quería matarlo, ¿se acuerdan? Por haberle robado la bendición. Y Jacob se siente aliviado cuando ve que su hermano lo perdona y que venía en son de paz. Esto lo podemos leer en Génesis capítulo 33. Pero nos damos cuenta que Jacob ya no estaba buscando algo. Ya lo había encontrado. Ya no estaba huyendo, ya no estaba luchando. Su búsqueda había terminado en su encuentro con Dios. Y después del abrazo con su hermano Esaú, vamos a la próxima. Vamos a trasladarnos hacia el final de los días del patriarca Jacob. Y más específicamente en el momento en que él reúne a sus hijos para darles la bendición final. Recordemos que la bendición paterna en ese momento tenía una importancia crucial, porque era considerada la transmisión de autoridad, de herencia, de prosperidad de un padre a sus hijos. Pero más allá del aspecto espiritual solamente, lo que hacía esa bendición paterna era conferir legitimidad, estatus social, poder a sus descendientes. Y en muchas culturas de Oriente Antiguo, la bendición paterna era vista como el testamento que esta persona les dejaba a sus hijos dentro de la familia y dentro de la sociedad. Pero más allá de estas cuestiones técnicas o históricas, acá podemos decir que estamos en el momento cúlmine del proceso de reconciliación y de restauración en la vida de Jacob. El derrumbe de su vida comienza por robar una bendición paterna, pero años después, muchos años después, gracias a la restauración de Dios, Él puede otorgar esa bendición a sus hijos, reconociéndoles sus singularidades, validándolos, proyectándoles esperanza y visiones para su descendencia. Fíjense, había hinchado con el micrófono y ahora lo sacaba, Pero fíjense este momento.
Vamos a ponernos un segundito en la piel de Jacob. Probablemente hubiera sido genial que él haya llegado al final de su vida y haya tenido a sus nietos y a sus hijos, y él diga, hice todo bien en la vida, así que sigan mi camino, porque así es como recibí la bendición. Y todo esto que tengo es gracias a lo que yo hice. Fíjense, tengo las manos hasta cuidaditas y todo. Pero es muy probable que él haya llegado cansado, con las manos de haber trabajado duro y mal, por haber tomado malas decisiones. Pero gracias a la restauración de Dios, gracias a su misericordia, Jacob pasó a ser un ladrón bendecido a un bendecidor de su familia. Todos nosotros probablemente tomamos muchas malas decisiones y tendríamos que estar quizás peor de lo que estamos. O capaz que no estás mal, capaz que ocultaste bien esas malas decisiones que tomaste. Pero fíjense la importancia de lo que uno transmite a sus hijos. Y acá un paréntesis así. Es muy probable que como padre, como madre, no te sientas en la autoridad de decir, hijo, quiero bendecirte. Yo me acuerdo cuando tomé mi primer trabajo, mi papá hizo algo, él hizo un montón de cosas. Ya te perdoné, papi, por las dudas, si lo estás viendo no me pasa nada. No, porque si no, viste, después piensan que uno está herido, viste. Pero una de las cosas que me acuerdo que hizo fue cuando cumplí 18 y me dijeron, ¿querés ir a la escuela? No, pimba, anda al trabajo. Entonces, tomo mi primer trabajo y antes de salir me dice, pará. Y mi papá no es una persona que iba a orar por mí siempre, nada, nuestro vínculo... Ahí se escucha, ahí está. Nuestro vínculo nunca había pasado por una cuestión de decir, vamos a orar juntos. Pero él me agarra y me dice, vamos a orar. Y él levanta la mano así y me dice, Padre, bendecilo en su primer trabajo. Y bla, 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 bla. No me acuerdo tanto de la oración, me acuerdo del acto en sí. Pero es muy probable que no tengamos un peso de decir, yo soy una figura modelo porque soy pastor, predicador en mi caso, y hija, mirá, te quiero bendecir por esto. No, la verdad, prefiero tomarlo desde este lado. Mirá, hija, yo tenía el mismo vacío que Jacob. Tomé casi las mismas malas decisiones que Jacob. Rompí los 10 mandamientos y ustedes van a decir, oh, ¿qué mataste? Pero Dios me da la oportunidad de bendecirte. Pasé de ser un estafador a alguien que te puede bendecir. El primer día que empezó Juliana el jardín, nosotros la sentamos y los dos levantamos nuestras manos con Dama y bendecimos su primer día de jardín. Ella no entendía nada, estaba parada así como diciendo, bueno, dale. Aprovechemos. Si tu hijo tiene 150 años, no importa. Pero el rol de la bendición paterna, el poder decirle, déjame extenderte una bendición, tiene poder. Nosotros como iglesia podemos trabajar por tus hijos, niños, adolescentes, jóvenes, sí, pero el que le tiene que predicar el evangelio sos vos en la casa. Después lo tenés que traer acá a Nueva Generación que le están haciendo sanidad interior todos los sábados. No. El primer lugar donde se le predica el evangelio es en nuestra casa. Y no desde el lado de decir, lo dije el otro día en la clase de evangelismo, desde el lado de decir, mira hija, yo estaba ciego, pero ahora veo. Soy pecador, pero fuimos salvos por gracia. No somos perfectos, pero menos mal que apareció Jesús. Y
Y yo espero que con esta historia bíblica recordemos que a pesar de nuestras caídas y de nuestros fracasos, el amor restaurador de Dios, a través de lo que hizo Jesús en la cruz, puede transformar nuestras vidas y otorgarnos la capacidad de bendecir hoy a otros, proyectando visión y esperanza al futuro. Él puede redimir nuestro tiempo perdido. Nos ponemos de pie para orar. Y te pido que ahí donde estás, cierres tus ojos y oremos al Señor. Y déjate examinar el corazón en esta mañana. ¿Qué cosas hay en lo profundo de tu corazón que crees que necesitas llenar? ¿Qué deseos en lo profundo de tu corazón necesitas dejar y llevárselos al Señor? Ora ahí donde estás. Dios mira y busca a las personas que nadie quiere. Dios busca a los hombres y las mujeres que todos desprecian. Dios buscó a una mujer que nadie amaba y que era despreciada, como Lea. Y así como lo hizo con ella y como lo hizo con Jacob, Dios es el único que puede llenar nuestros vacíos, el único que puede satisfacernos y el único que no nos va a defraudar. Él es quien nos libra de nuestros fracasos y malas decisiones para ayudarnos a vivir un presente guiados por Él. Él es el Dios que vino a esta tierra haciéndose hombre, no como un Dios poderoso que vino a destruir imperios, sino como un Dios humilde y frágil. Él vino a cumplir por nosotros todos los requisitos que necesitábamos cumplir. Jesús viene y nos muestra cómo vivir la vida, negándonos a nosotros mismos, y Él lo hizo hasta por morir en la cruz. El Evangelio salva a personas no porque sean fuertes, sino porque reconocen lo frágil y pecadores que son. Si tal vez fuiste rechazado o rechazada por un hombre o una mujer, si te prometieron algo que no te cumplieron, si te sentiste menospreciado o menospreciada, si te sentiste siempre rechazado y no aceptado, Cristo entiende esta realidad. Él fue rechazado, Él entiende nuestra situación y aún así decide amarnos intensamente. Al igual que Jacob, necesitamos un encuentro con Dios que marque nuestra vida, nuestro caminar, y nos haga reconocer que a veces es necesario una experiencia de debilidad que nos aplaste para descubrir realmente lo que es la verdadera bendición. Padre, oro por todos aquellos que quizás hoy se sienten atrapados por sus malas decisiones, Señor. Ministra sus corazones, Espíritu de Dios. Tu presencia está en este lugar. Oro, Señor, para que ministres esos corazones. Oro, Señor, para que nos ayudes a ver que en el medio de nuestras dificultades hay una gracia de restauración y de redención. Y oro, Señor, para que en esta mañana nos podamos comprometer a nuevamente confiar en tu gracia redentora. En el nombre de Jesús. Tu presencia, Señor, sana y restaura nuestras vidas. Hemos tomado malas decisiones, hemos sentido que se perdió el tiempo, pero hoy es un nuevo comienzo en Cristo. Bendigo, Señor, a la congregación, para que en Cristo todo pueda ser redimido y transformado para nuestro bien y obviamente, Señor, para tu gloria. Bendigo, Señor, la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús.